Buen día compañeros y profesor, mi nombre es José Miguel Conde. El tema a tratar o exponer es sobre el sistema de medición y distribución de flujos sobre la mecánica de los fluidos. Vamos a tratar sobre el sistema de medición y distribución de flujos. ¿Qué es el sistema de medición y distribución de flujos? Las mediciones de flujo de fluidos son usadas en muchas aplicaciones que cubren un gran espectro de actividades tanto en la industria como en la investigación. Las mismas pueden ser expresadas como flujo volumétrico, flujo másico y viscosidad de flujo, y velocidad de flujo. Las técnicas en los sistemas de medición y distribución de flujo que se estudiarán en esta unidad serán para el caso de la tubería cerrada, debido a su importancia en los procesos industriales, laboratorios y plantas pilotos. Todos estos métodos de medición serán estudiados y presentados así: principios de funcionamiento, características, ventajas, desventajas y aplicaciones. Observamos que encontramos dentro de estos sistemas la velocidad crítica. ¿Qué es la velocidad crítica? Es la velocidad anular a la cual el modelo de flujo cambia de laminar a turbulento. En la siguiente imagen podemos ver u observar que la velocidad crítica dentro del tubo se calcula por medio de la siguiente ecuación o fórmula: 1.8 BP, que significa viscosidad plástica, más 1.8 raíz cuadrada de BP al cuadrado más 12.34 diámetro al cuadrado por la PC, que es el punto cedente, por el PI, que es la densidad del lodo. Todo esto dividido por el PI por el diámetro, es decir, por la densidad del lodo, por la densidad del lodo por el diámetro. También encontramos la velocidad crítica en el espacio anular, que se calcula por la siguiente fórmula o ecuación: 1.8 BP más 1.8 raíz cuadrada de BP más 9.26 por DH menos DT, donde DH es el diámetro de hoyo en pulgadas, menos el DT, que es el diámetro externo en pulgadas. Esto es por PC por el PI, es decir, por el punto cedente por la densidad del lodo. Observamos en la imagen también qué significa cada letra, donde BP es viscosidad plástica, del diámetro interno en tubería en pulgada, PC el punto cedente, PI densidad del lodo de libra sobre galón por galón, DH diámetro hoyo en pulgada y DT diámetro externo en pulgada. También encontramos la velocidad crítica. La velocidad crítica, de interés práctico para el ingeniero, es aquella velocidad por debajo de la cual toda turbulencia es amortiguada por la acción de la viscosidad del fluido. La experiencia demuestra que un límite superior para el régimen laminar en tubería viene fijado por un valor de número de Reynolds, alrededor de 2000, en la mayoría de los casos prácticos. En la siguiente podemos observar los números de Reynolds. ¿Qué son los números de Reynolds? El número de Reynolds, que se representa por la sigla RE, que es un grupo adimensional, viene dado por el coeficiente de las fuerzas de inercia, por las fuerzas debidas a la viscosidad. Para las tuberías circulares en el flujo a la tubería llena, el número de Reynolds es su sigla RE, igual a BP sobre U o BD sobre B, como lo podemos observar en la imagen, donde ves la velocidad media del diámetro de la tubería, V viscosidad cinética del fluido, P densidad del fluido, U viscosidad absoluta. En el caso de los conductos de sección recta o triangular se utiliza como longitud característica en el número de Reynolds. El radio hidráulico R igual al coeficiente del área de la sección recta por el perímetro mojado. Expresando el coeficiente en metro, el número de Reynolds ahora es RE igual a V por 4R sobre B. En la siguiente diapositiva podemos observar, compañeros,
que es el flujo turbulento. En el flujo turbulento las partículas fluidas se mueven de forma desordenada en todas las direcciones. Es posible conocer la trayectoria de una partícula individualmente. La tensión cortante en el flujo turbulento puede expresarse así. Como lo observamos en la imagen, el flujo turbulento se representa por la siguiente ecuación que ven en la imagen, donde n, un factor que depende de la densidad del fluido y de las características del movimiento, del primer término entre paréntesis u, representa los efectos debido a la viscosidad, y el segundo entre paréntesis n tiene en cuenta los efectos debido a las turbulencias, como lo podemos observar en las ecuaciones o fórmulas que están en la diapositiva. ¿Qué es el flujo laminar? En el flujo laminar las partículas fluidas se mueven según una trayectoria paralelas, formando el conjunto de ellas capas o láminas. Los módulos de velocidades de capas adyacentes no tienen el mismo valor. El flujo laminar está gobernado por la ley que relaciona la tensión cortante con la velocidad de formación angular. Es decir, la tensión cortante es igual al producto de la viscosidad del flujo por el gradiente de las velocidades, o bien, como se representa la ecuación en la diapositiva, T igual U de B sobre dy. La viscosidad del fluido es la magnitud física predominante y su acción amortigua cualquier tendencia a la turbulencia. Como lo podemos ver en la imagen, el flujo laminar, como lo presenta la gráfica, donde está un régimen laminar y un régimen turbulento. También encontramos la pérdida de carga. La pérdida de carga en el flujo laminar, que es el flujo de un líquido en una tubería, viene acompañado de una pérdida de energía, que suele expresarse en términos de energía por unidad de peso de fluido circulante, de que se denomina pérdida de carga y que tiene dimensiones de longitud. En el flujo laminar, la pérdida de carga viene dada por la fórmula de Hagen-Poiseuille. Su expresión es pérdida de carga 32 viscosidades por la longitud por la velocidad media sobre el peso específico por el diámetro al cuadrado, como lo pueden ver en la imagen. Otras pérdidas de cargas. El resto de las pérdidas no consideradas hasta ahora se agrupan con el nombre de pérdidas de cargas menores. Se producen en general como resultado de una variación significativa de la configuración del flujo. Por tanto, tienen un lugar en las contracciones o ensanchamientos, sean bruscos o graduales, de los conductos en válvulas, accesorios, codos, etc., y en las entradas o en las salidas. En algunos casos, estas pérdidas menores pueden ser importantes. La función o la fórmula o la ecuación, mejor, de la pérdida de carga se calcula por m igual a k, donde se debe dividir v al cuadrado por 2g. Coeficiente de fricción. ¿Qué es el coeficiente de fricción? Es el factor o coeficiente de fricción. Puede deducirse matemáticamente en el caso del régimen laminar, más en el caso del flujo turbulento no se dispone de relaciones matemáticas sencillas para obtener la variación. Con el número de Reynolds todavía más, Nikuradze y otros investigadores han encontrado que sobre el valor de F también influye la rugosidad relativa de la tubería, igual a la relación de la altura de las imperfecciones superficiales al diámetro interior de la tubería. Encontramos que para el flujo laminar la ecuación dada anteriormente puede ordenarse de la siguiente: pérdida de carga se halla por 64 dividido de B sobre V por D sobre L a la D, B al cuadrado 2G igual a 64 sobre R número Reynolds sobre L sobre D por D, B al cuadrado sobre 2G, como lo podemos observar
en la imagen en la siguiente fórmula. Coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción para el flujo turbulento, muchos ingenieros hidráulicos e investigadores se han esforzado en el cálculo de F, tanto a partir de sus propios resultados como de los resultados obtenidos por otros investigadores. Uno de los primeros resultados fue que para el flujo turbulento en tuberías rugosas o lisas, las leyes resistentes universales pueden deducirse a partir de la ecuación que vemos en pantalla. 2. Para tuberías lisas, Blasius ha sugerido con el número de Reynolds comprendido entre 3000 y 100.000, como lo podemos observar. Para valores de número de Reynolds hasta 3 millones aproximadamente, la ecuación de Van Karman modifica por Prandtl es como la observamos en pantalla. Pérdidas menores en medidores de flujo. Las pérdidas menores condiciones de flujo de salida. Una pérdida de carga. La pérdida de salida se produce cuando un fluido pasa desde una tubería hacia un depósito, como lo podemos observar en pantalla. Las pérdidas menores o condiciones de flujo de salida trata sobre una pérdida de carga. La pérdida de salida se produce cuando un fluido pasa desde una tubería hacia un depósito, como lo podemos observar en la imagen en pantalla, compañeros. Aquí encontramos en la siguiente diapositiva los tipos de medidores de flujo. Los medidores de flujo. Hay medidores de flujo volumétrico y medidores de flujo básico. Los sistemas de los medidores de flujo volumétrico son presión diferencial, medidores conectados a tubo o a elementos de fuelle o diafragma, área variable, velocidad, tensión inducida, desplazamiento positivo o torbellino y fuerza. Medidores de flujo. Los sistemas son térmico y Coriolis. En los medidores de flujo encontramos los medidores que son placa orificio, tobera, turbo Venturi, tubo Pitot y tubo anular, romateros, turbina, ultrasonido magnético, rueda oval, medidor de frecuencia y placas de impacto. En los medidores de flujo encontramos que los medidores son diferencia de temperatura en sondas de resistencia y tubo en vibración. Con esto damos fin a explicar un poco sobre los tipos de medidores de flujo. Muchas gracias, compañeros, espero que les hayan servido mucho esta explicación. Gracias por su atención, hasta luego.